Empecé a ver físicamente en la casa donde vivíamos, nosotros vivíamos en Monterrey, Nuevo León. Medía 2 metros, si no que más. Tenía su cara craquelada, no tenía ojos, no sé. Siempre la vi con su cara craquelada. Después empecé a ver otras entidades, pero de niños. Y que le cuidara a su hijo, y la señora pues de que grita, o sea, diciéndole que no, que sí, y que yo te lo cuido, y que yo te perdono. Y yo me acuerdo que la señora se me hincó, yo estaba sentada y la señora se me hincó, y fue cuando de que yo le empecé a hacer caricias en la cara, y la señora pues empezó a gritar de que estaba viendo a su hijo en mí, que esas eran las mismas caricias que le hacía a su hijo. Y la señora estaba diciendo que estaba viendo la cara de su hijo en mí. Que ella lo estaba viendo, que yo era su hijo y que yo era su hijo, y que esas eran las caricias que su hijo le hacía, que pues lo perdonaba, que ella le iba a cuidar a su hijo, que no se preocupara de nada. Pero la señora de que gritando así, unos gritos de que, o sea, mal. Y la señora lo que repetía mucho es que ella estaba viendo la cara de su hijo en mí. Se salen todos, yo me quedo en ese cuarto, a oscuras, me quedo en medio de todo el cuarto, y empecé a entrar como en un trance, y me acuerdo que volví a vivir lo que había pasado ahí, porque me acuerdo que me vi enfrente de una pared, y me acuerdo que vi a 3 hombres, entre 2 o 3 hombres, y estaban hincados. Me acuerdo de la ropa de uno de ellos. Uno traía de que una camisa verde, tenía bigote, traía una gorra, y estaban de que hincados y estaban amarrados, y me acuerdo que le estaban como que suplicando a alguien. Pero mientras suplicaban, pues estaban suplicando donde estaba yo. Entonces, yo decía de que, ¿por qué me dicen a mí? Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Bienvenidos a un capítulo más de Contadores de Historias. Tal vez usted que me está viendo en estos momentos se ha preguntado que a lo mejor tiene un don, tiene un poder, pero no sabe por qué. Puede ser de que, oye, siempre cuando yo le deseo el mal a alguien, que estoy muy enojada con esa persona, muy enojado, le pasa algo. O recibo mensajes de personas que ya no están en este plano de los vivos, pero no sabemos realmente de dónde viene ese don o ese poder. No sabemos ni cómo manejarlo. No sabemos qué nos está pasando. Muchas veces lo externamos a la familia, a los amigos, y dicen, no, hombre, tú estás mal, estás loco, esto no es cierto, ¿verdad? Y muchas veces vivimos con ese don o ese poder y no lo desarrollamos por el qué dirán, ¿verdad? El que me van a decir, me van a criticar, van a decir que no es cierto, y nos alejamos muchas veces de amigos, de familias, y pues eso pues atribuye a que nos etiqueten y digan, ¿sabes qué? Ese cuate, pues me cae que anda de satánicas y ese tipo de situaciones, ¿no? Y bueno, el día de hoy estoy muy, muy agradecido, primeramente con Cazadores de Tesoros, JM, con Maya y Charlie, que fueron ahora sí que la parte importante para que esto se diera aquí con un servidor, que hoy tengo, le digo, me da mucho gusto platicar con Sharon. Sharon, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, muy agradecida por esta oportunidad, y pues muy contenta de estar aquí. Muy bien, los que no conocen a Sharon, ella es hija de
Maya y Charlie, Cazadores de Tesoros JM. ¿Cómo es vivir con eso, Sharon, que tus papás son investigadores de lo paranormal, que andan buscando fantasmas? Pues es toda una experiencia meterte al tema, tener unos papás que igualmente les gusta lo paranormal. Pues sí son comentarios de personas amigos, conocidos, de que saber si en verdad es mentira, o sea, o de que si le echan fake o cosas así. Ajá. También es mucho las preguntas de que por qué se dedican a eso, cosas así, cosas que a lo mejor personas lo ven como si no creyeran tanto en eso, pero pues ya es decisión de credibilidad de cada quien. Así es. Pero es una experiencia muy padre. Igualmente, pues con nosotras, envolvernos en el tema es algo interesante. Y pues sí son aventuras y experiencias que pues ellos nos platican, al igual pues es muy interesante. Que ahorita los jóvenes, pues ahora sí son los amos y señores de las redes sociales, ¿no? Que le mueven a todo, que me imagino que han de ver, muchas veces tus amigas o tus amigos, oye, tus papás son Maya y Charlie, sí. Oye, no, se hicieron virales con tal video, ¿verdad? Y no, pues sí son mis papás. Y no te da miedo. Yo creo que es una de las preguntas que te hacen, ¿no? Más común. ¿Y no te da miedo vivir ahí con ellos? Sí, siempre es esa pregunta. Pero pues ya es como que sí, siempre te están de que preguntando y a veces sí es mucho de que dile que me invite o de que dile esto, así. Pero pues yo siento que a veces más los chavos lo hacen como por morbo. Ajá. O sea, que lo hacen más por morbo al que en verdad están interesados en el tema. Así es, te digo, pero sí es ser, a veces se ha de sentir padre, ¿no? Que dices, no, pues tu mamá y tu papá, o muchas veces los maestros en la escuela, ¿no? ¿A qué se dedican sus papás? Pues mire, ¿a qué? ¿Cómo le explico, no? Sí, pues es un tema que no muchos entienden, de que tus papás se dediquen a las redes y más a lo paranormal. Pero pues unas personas lo toman a bien, otras a mal, pero pues ya, para mí pues estoy muy orgullosa de mis papás y pues de lo que hacen y poderme también envolver en el tema y pues aprender de ello. Sharon, en un capítulo anterior, platicando con tu mamá, con Maya, pues sacamos ese tema, ¿no? De que tú tenías ese don, ¿verdad? De ser un canal entre vivos y muertos, transmitir ese mensaje de esas energías que pues tienen algún pendiente, tienen un mensaje que transmitir. ¿Cuándo te das cuenta de esto, Sharon? Que tú podías hacer esto. Esto empezó cuando yo tenía edad 10 años más o menos. Uh-huh. Empezó porque empecé a tener muchas pesadillas, cosa que es muy raro que yo tenga pesadillas. Entonces, empecé con esas pesadillas. Empecé a ver entidades que pues a esa edad pues yo no entendía qué eran. Entonces empecé a tener contacto con personas que otras personas no lo veían. Entonces, ¿Cómo eran estas pesadillas, Sharon? Es que realmente en ese no me acuerdo. O sea, son cosas que se me olvidaron por completo. Te despertabas, te daban miedo, eso que... A veces me despertaba llorando. Mi mamá era como que se asustaba y me decía de que es que qué soñaste, qué pasó, y yo le decía es que no me acuerdo, o sea, no sé ni qué pasó, no sé ni qué soñé. Uh-huh. Y pero así. tú despertabas con ese sentimiento. Sí. Y mi mamá me decía de que estaba llorando dormida o de que estaba asustada y despertaba llorando y con ese sentimiento de que estaba muy asustada, pero en verdad no me acordaba qué estaba sucediendo o qué estaba pasando. Empecé a ver a una señora. Esta señora medía aproximadamente 2 metros, pasando los 2 ¿En metros. sueños o ya la veías en tu habitación? Físico. Sí, la empecé a ver físicamente en la casa donde vivíamos. Nosotros vivíamos en Monterrey, Nuevo León. Uh-huh.
medía 2 metros, sino que más. Tenía su cara craquelada, no tenía ojos, no sé. Siempre la vi con su cara craquelada. Después empecé a ver otras entidades, pero de niños. Eran niños que yo veía en el parque. Por ejemplo, Sharon, ¿esta mujer te decía algo o solamente la veías? De principio era solamente verla, o sea, a cualquier hora ella se aparecía. O estábamos normal y ahí estaba parada en algún lugar de la casa, en algún rincón. Nada más era puro que yo la viera, hasta ahí. Y por ejemplo, tienes una hermana mayor, bueno, tú también ya eres mayor de edad, tienes una hermana mayor, pues son muy jóvenes también. Me imagino que tú a la primera que le decías era tu hermana, ¿no? Sí, mi hermana era como la primera que le decía porque... Que la despertabas y decías, sí, que ahí está. porque nos dormíamos juntas, entonces siempre era como que decía la le hermana, decía ya que- duérmete. Sí, mi hermana a veces era como que no le hagas caso, de que ignórala o cosas así. Pero después, ¿Le platicabas a tus papás? sí, cuando le platiqué a mis papás, pues también era como que toda la familia asustada. Y pues mi mamá era como que, pues, ¿qué hacemos? O sea, porque en ese momento no estábamos tanto involucradas en el tema de lo paranormal. Entonces, Que muchas veces los papás dicen, por cenar tanto, ¿verdad? Síguele viendo la tele Sí. esta noche, que era lo que siempre decían, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces tú veías a esta mujer en tu habitación. No te decía absolutamente nada, te señalaba algún lugar, nada. No, de primero era puro Nomás verla. Sí, de primero. Después, mi mamá, al pasar la situación, dice, pues vamos a la iglesia, a que un padre vaya a bendecir la casa, a ver qué puede decirnos o así, a ver qué está pasando. El padre va y lo que yo recuerdo es que el padre no duró como ni 10 minutos en la casa. O sea, de que como que estaba asustado, de que no sé, de que nada más me dijo de que no, pues reza esto y adiós. Entonces era como que en ese momento yo sí me empecé a sentir como que diferente a los demás. Sharon, y por ejemplo, después de que fue el padre, ¿sucedió algo en la noche con esta mujer que a lo mejor estaba molesta por la visita del padre? Sí, Sí. Recuerdo que después, por el miedo que teníamos todos, nos teníamos que dormir en el cuarto de mis papás, todos. Y era como que con la luz encendida toda la noche. Porque si apagaban la luz, ahí estaba esa mujer y yo gritando a mis papás de que es que no, o sea, porque ahí está, y ahí está, y ahí está. Después de pasar a ser solo verla, pasó a tener contacto con ella, a hablarle. Entonces, después era como de que me decía que yo era de ella, que yo era de ella y que le pertenecía a ella. ¿Cómo era la voz de esta mujer, Sharon? Era de una voz normal de mujer, sí. Entonces, a mí de primero, pues obviamente era el miedo, el terror de que, pues no, o sea, Cuando ella te decía, tú eres mía, era así como la voz de una mamá buena, así. sí, cariñosa. Así. Sí, igual. Entonces mi mamá era como de que, pues no, me decía de que no, es que tú eres mío, o sea, tú eres mi hija, no eres su hija, no tienes por qué, o cosas así. Entonces, pues obviamente era el miedo, siempre estaba el miedo. Después nos mudamos de casa, por el mismo tema, nos mudamos y pues decimos de que pues ya nueva casa, ya no pasa nada. Ya esa todo mujer se quedó calmó. allá. Sí, o sea, nosotros dijimos a lo mejor pues fue de la casa y todo se calmó y así. Pero lo que me cuenta mi mamá es que mi mamá contaba las fechas en las que pasaban esos sucesos, porque mi mamá lo que me dice es que se aparecía esa mujer tal día, se calmaba y tiempo después, el mismo día, el mismo mes, volvía. Entonces era repetitivo. Entonces cuando nos vamos a esa casa, decimos pues ya todo está calmado, como si nada. Es una casa nueva. Sí, nuevas experiencias, pues no, o sea, esta mujer vuelve y me acuerdo que
o sea, pues yo estaba chiquita, pero creo que había tenido un roce con mi mamá ahí. Y esta señora, me acuerdo que me decía que le iba a hacer algo a mi mamá, que porque ella no me podía hacer nada, de que yo era de ella y que mi mamá no tenía de que por qué gritarme, no tenía por qué hacerme esto y que ella la iba, pues, a desvivir, entre comillas. Entonces, yo le decía a mi mamá y mi mamá le gritaba de que es que ella es mía y de que no es tuya y de que no te la vas a llevar. Lárgate de esta casa. Sí, yo le decía a mi mamá de que pues no le digas nada. No la hagas enojar. Sí, exacto. Yo le decía, es que no le digas nada, no la hagas enojar, de que no le estés gritando, nada. Entonces, después de tenerle miedo a esa señora, me acuerdo que yo pasé a tenerle cariño a esa señora y verla como una figura materna. Entonces, como que ella trataba de meterte como que ideas de tus papás, de mis papás, de que pensamientos. Entonces, mi mentalidad cambió a quererla, a tenerle un sentimiento a esa señora. Y mi mamá me decía de que, o sea, mi mamá era como que, pues, ¿por qué la vas a querer? O de que, ¿qué te está diciendo? Entonces, porque de primero sí era como que tenerle un miedo, porque me acuerdo que yo me levantaba, mi hermana estaba de que lavando los trastes o algo así, y ella al lado de mi hermana. Entonces era como de que yo le decía a mi hermana de que es que ahí está al lado de ti, y mi hermana de que Angelique, de que no empieces, de que, o sea, no digas eso, de que no, y ya era como que mi hermana de pasar como de que ignórala o no es nada, ya pasaba de que también ella pues obviamente sentía de que el miedo, cosas así. Y como te comento, después pasé a tenerle un cariño a esta señora. Ajá. Y pues ya era como que muy diferente para mis papás de que por qué o qué te dice o de que pues por qué le vas a tener cariño o así. Esta mujer te decía a lo mejor de hacerles daño a tus papás. Cada que tenía como un rocecito con mi mamá era ella como de que se enojaba y de que iba directo con mi mamá. Pero siento que era más personal con mi mamá por la figura obviamente materna y pues obviamente ella también quería como que cubrir esa figura materna. Pero yo lo que siempre me preguntaba era como que si ella me quiere llevar, ¿cómo lo haría? O sea, yo decía de que cómo lo haría, esa era mi duda. Porque hubo un momento en el que yo sí aceptaba irme con ella por el cariño que le agarré a esta señora. Yo decía de que yo sí me voy con ella. O sea, de que pues yo soy de ella, yo me voy a ir con ella, de que ella es mi mamá. Pero después de años yo decía cómo me iba a ir con ella. Exacto. O sea, yo pues no sé, o sea, yo decía cómo me iba a llevar con ella. ¿Cómo? Fíjate que, pues más que nada, por ejemplo, con tu mamá, me imagino que el sentimiento de tu mamá era el de miedo y coraje, ¿no? O sea, ¿cómo se la va a llevar si ella ya está muerta? ¿Sí? O sea, ¿cómo quiere llevársela? ¿Y por qué se la va a llevar si yo soy su mamá? Porque ella dice que es de ella, ¿no? O sea, me imagino, no sé, me imagino a tu mamá gritándole, lárgate de aquí, ella es mi hija, jamás va a ser tuya. Y esto me imagino que había esa reacción de enojo, de esta energía, ¿no? Sí, mi mamá sí, yo le comentaba, pero yo era como que yo le decía en voz bajita a mi mamá, o de que no escuchara a la señora, o como con miedo o así. Y yo era como que le contaba así en voz bajita y mi mamá gritándole en toda la casa y yo de que no, o sea, de que cállate o no Sí, digas nada, de que, o sea... Esta mujer cuando se enojaba, te preguntaba hace un momento que si a lo mejor ella te decía como que si le hicieras daño a tus padres. ¿Había esto que...? No era por mi parte, sino que más por parte de ella, de que se enojaba ella y no era como que... Es que era raro porque como que siempre se ha inculcado eso de que si hay una entidad mala, como que le echa a la persona para que él haga algo malo. Uh-huh. Pero en esta ocasión era como que ella... Como una influencia. Sí, o sea, de que era como de que tus papás no te quieren o tus papás esto, como que lavarse eso, pero en hacer algo era como que más enfocarse en ella, de tenerles un odio, un coraje y ella encargarse como de la parte más fuerte. ¿Cuándo es cuando
desaparece esta mujer de tu vida? Esto pasó ya cuando nos regresamos a Saltillo. Tenía como unos 12, 13 años. Pero cuando yo empecé a ver a esta mujer, yo empecé a ver más cosas Me aparte. dices que también veías niños. Sí, era personal con los niños, o sea, era como de que iba a un parquecito y ahí veía un niño. Y siempre era como que los veía con shortcitos, con camisitas así de vestir, boinas y cosas así. Vestimenta antigua. Sí, entonces yo le decía a mi mamá de que qué bonito niño, o así mi mamá me decía, pues es que no hay nadie. ¿Cuál niño? Sí, o de que pasábamos por una casa abandonada y me acuerdo que hay una casa abandonada por un seguro que está como en una subidita. Está por Carolina. Ah, la Clínica 1. Sí, por ahí Sí. había una casa abandonada. Entonces me acuerdo que yo ahí vi a un niño que estaba llorando. Entonces yo le dije a mi no me acuerdo que íbamos en un carro y yo le dije a mi mamá de que párate porque ahí está un niño. Y mi mamá decía de que pues no, o sea, casa abandonada, un niño. Y yo le decía que pues trae ropa así. Y me decía pues es que es ropa antigua, no nos vamos a regresar. Y me acuerdo que yo me agarré de que a llorar así de que mal. Párate. Sí, yo le decía que párate porque el niño pues necesita ayuda. Y yo le decía, es que ahí está. Y mi mamá me decía, es que no hay nada, o sea, nada más tú lo estás viendo, o sea, no hay nada. Entonces, de principio sí era como que mucho los niños, ver niños. Entonces, sí era como que muy personal con los niños, hombres. Pero cuando empiezo a ver a esta señora, empieza todos los sucesos de yo ver entidades que pues ya no estaban vivas. Porque pues antes no, nada. Desde que empecé a ver a la señora, empezaron a transcurrir todos estos de ver a niños, ver otras entidades. Yo dejo de ver a esta señora y pues yo dije ya todo normal, pero pues como que me importó, pero no me importó tanto porque ya era como que un cariño, pero yo decía que pues tampoco está bien, o sea, aparte como que sí era como de que no quería ya involucrarme en el tema porque yo decía, no quiero ser como que una rara para los demás o de que en la escuela que me vean diferente. Entonces, obviamente en esa edad a mí no me gustaba tener que ver eso porque decía que pues es que si me ven diferente en la escuela, de que qué van a decir las personas, no me van a creer. Entonces, pues obviamente en ese tiempo no era como de que estaba con miedo, pero pues como era muy chica, pues no sabía cómo reaccionar o cómo manejar la situación. Bueno, cuando dices, ya nos venimos a Saltillo, ya dejas de ver a esta mujer, a lo mejor hasta posiblemente, como dices, ya le había agarrado como cierto cariño, ¿no? De extrañarla inclusive, ya no la veo, ya no me platica nada, pero empieza a ver a estos niños, por ejemplo, en la casa esa abandonada que tú hasta, pues me imagino, te enojas con tu mamá por es que ahí está el niño, párate, hay que ayudarlo, pues no hay nadie. Cuando estás en la escuela, Sharon, ¿te pasaba algo así en la escuela que veías a alguien en la escuela, a lo mejor un adulto, puede ser un maestro que ahí murió, un maestro que daba clases y se seguía manifestando? ¿Veías niños? Cuando estaba en secundaria, En secundaria. Era mucho en ver en los baños. Me acuerdo que veía a un niño y a una chava, pero ya era como una chava entre 15 y 16 años. Y me acuerdo que como yo no estaba tan envuelta en el tema, pues obviamente todavía me daba miedo. Entonces, ¿La veías normal a la muchacha? ¿O la veías, no sé, a lo mejor golpeada o algo? tenía el pelo un poquito abajo de la cadera, tenía como que tapada, como que con el pelo se tapaba la misma cara y me acuerdo nada más que traía una camisita blanca, nada más. Este, y al niño nada más era como que verlo corriendo. A mí me daba mucho miedo ir al baño. Yo no podía ir al baño si no estaban como que más personas o más niñas en el baño. Pero obviamente no era como de que comentarlo porque yo decía, ¿qué tal si no me creen? O de que, ¿qué tal si ellos no lo ven? Y en esa secundaria nunca como que se contaron historias de que es que aquí se ve esto o así.
porque siempre en la secundaria es como que Sí. te quedas así, y ahí nunca, como que nunca hubo ese tema. Entonces, obviamente era menos el que yo decir, porque decía, pues si no hablan o no dicen, a lo mejor pues me van a decir de que pues está loca o de que pues nada más ella los ve, entonces pero sí me tocó ver dos personas. Sharon, por ejemplo, el verlas, por ejemplo, a esta joven, ¿verdad? A esta adolescente, hubo un momento que a lo mejor te transmitieran un mensaje, que te dijeran, no sé, dile a mi mamá que estoy bien. Por ejemplo, el caso de esta muchacha. Nunca. Nunca, nunca. Siempre era como que estaban en silencio. Todas las personas que veía eran como que estaban en silencio o no sé si algo no los dejaba hablar, pero como que nunca me transmitieron, te transmitían el sentir de lo que ellos habían sentido en su momento. O sea, algunos de tristeza, otros de desesperación, pero siempre los vi como que algo no les dejaba dar ese mensaje, porque yo siento que si una persona alguna vez se te llega a aparecer algo, siento que siempre es con un mensaje. O Así al es. menos así lo veo yo. O sea, sí, de transmitir ese mensaje, ¿verdad? Necesito que le digas a mi mamá esto, ¿verdad? Que me perdone o algo. Cuando sucedía esto, Sharon, en tu ambiente, en la atmósfera, ¿cambiaba algo que te avisara? No sé, se tornaba más frío el ambiente, por poner un ejemplo, ¿no? Y decías, caray, ya hay alguien aquí, ¿verdad? Sí, siempre era como de que era como una alerta, no sé cómo explicarlo, pero siempre era como que una alertita de que algo va a pasar o de que aquí sí se siente mucho las vibras de los lugares. Entonces sí cambiaba, o sea, muy rápido la vibra o sea, estar afuera, nada más cruzar una puerta, cambiaba el ambiente completamente, siempre. Siempre era como que la piel chinita, la temperatura más helada, sentir el lugar como que más pesado, como que con vibras, como que te sientes abrumado en el hogar. Entonces sí es mucho el cambio de temperatura que se llega a sentir en los lugares con diferente vibra o sentir cuando pues ahí pasó algo como que sí es mucho la vibra. Bueno, al menos yo sí siento mucho la vibra. O sea, que si esa persona se había desvivido por dolor, sentías ese dolor también. Te transmitían ese dolor, cómo habían muerto tal vez esas personas, ¿no? Sharon, esto me imagino pues ya sucedía a cualquier hora, ¿no? En cualquier lugar. Cuando, pues me imagino que siempre tuviste el apoyo de tus papás, ¿no? Sobre cómo manejar esto, porque hay ocasiones que hasta los mismos padres dicen, ay, no, dice, es por tus ondas de rock que andas ahí, ¿verdad? Por decir una cosa, ¿verdad? Por eso, con tus amigos, ¿sabes? ¿Con quién te juntarás? Pero aquí siempre tuviste el apoyo de ellos, la confianza de decirle a tus papás, oye, papá, es que hoy en la secundaria me pasó esto. Por eso dices tú, siempre me daba miedo ir al baño sola. Porque siempre, es que me estoy imaginando, no sé, como una película de terror, ¿no? Que llegas tú al baño, la atmósfera pues ya fría, y ver a esa joven, no sé, de espaldas o mirándose al espejo, cuando tú llegabas, y transmitir ese dolor que sentía ella o que sintió cuando murió. El ver a ese niño en la casa también llorando. Tal vez había ocasiones, no sé, Sharon, que pues había, me imagino, tu mejor amiga, tus mejores amigos, que a lo mejor decirles, oye, es que a mí me pasa esto. Es que desde chiquita siempre he sido muy reservada en esto. Igual con las personas o con amigos siempre he sido muy alejada de las personas. O así de un ambiente que yo tenga amigos o así,
siempre fue como que nada más contarle a mis papás. Siempre fue nada más contarle a mis papás, mi hermana y hasta ahí porque siempre fui muy... nunca tuve como que eso de tener muchos amigos o ser muy social. Siempre nunca he sido social con las personas. Entonces siempre fue como de que nada más se lo contaba a mis papás. Mis papás, aunque no estaban como que todavía envueltos en el tema, siempre fue como que el apoyo, y siempre fue de que soluciones, saber qué podemos hacer, dónde podemos acudir, o de que con qué te podemos barrer, cosas así. Entonces, pero siempre sí estuvo el apoyo muy marcado de mis papás. Y por ejemplo, Sharon, esto de lo de las casas, que a lo mejor, no sé, tu mamá te decía, acompáñame porque vamos a visitar a tu tía abuela, que por poner un ejemplo, ¿no? A tu tía abuela que vive ahí en el centro. El llegar a este tipo de casas o a una casa extraña, ¿veías también a estas personas? Sí, siempre hubo eso de que en cada casa era como, si no veía a una persona que había fallecido ahí, era como la vibra. Que esa persona tú ni la conociste. O sea, sí. Yo creo que tú ni nacías, ¿verdad? Exacto. Era de que siempre tener contacto con personas que ya no estaban y pues que todavía habían quedado en la casa o de que se sentían como que esta es no me voy a ir de aquí porque pues esta es mi casa o cosas así. Pero sí era muy seguido el estar viendo a personas que se quedaban todavía en sus casas o así. ¿Y cuál era la escena, Sharon? Nomás... Por ejemplo, no sé, estaban sentadas tú y tu mamá o en esa casa, en la sala. ¿Cómo veías a estas energías, a estos seres? Eran dependiendo, siento que cómo era la persona cuando estaba viva. Porque a veces era como de que nada más estaban sentados en un sillón, a veces nada más andaban de que como si estuvieran vivos, de que pues caminando normal. O a veces era como de que el tener el contacto con esa persona de que, no, pues dile esto, o de que yo soy de esta persona. Siento que sí varía mucho a cómo era, siento que la personalidad de esa persona en vida. Porque a veces sí es como de que pues nada más andan caminando por la casa, o de que nada más están sentados, o a veces sí es tener ese contacto con las personas. Y a veces, no sé, le preguntabas a lo mejor a la familia que vivía ahí, oye, y una persona así, ya está, chaparrito. Pues mi bisabuelo, ¿verdad? Y decías, pues aquí está. Fueron contadas las veces, pero a veces como que siempre me evitaba en hablar de eso por el miedo a cómo iba a reaccionar las otras personas. O yo decía que a lo mejor las otras personas no van a reaccionar como reaccionarían mis papás, o de que me entiendan como me entienden mis papás. Entonces, sí era el quererle decir, pero también estaba el miedo de no saber cómo iban o qué iban a pensar, o de que ese tipo de cosas. Entonces, a veces sí era como que evitaba el tener que decirle a los familiares. Vale, impactante, ¿no? Impactante. Imagínense ustedes estar en una sala y de repente ver a una persona, pues sentada en un sillón, que a lo mejor molesto, a lo mejor contento, pues de muchas formas, ¿no? Sí, obviamente de principio pues estaba pues no sabía si estaban vivos o muertos o así. Pero ya después pues siento que se volvió costumbre, o sea, costumbre el tener que ver a las personas, y pues ya, pues nada más verlas y que se me haga normal. A mí ya pues era como que algo normal, rutinario el estar viendo pues a las personas. Porque te digo, es difícil, Sharon, el de por ejemplo decir, mejor no digo nada. No, yo hubiera dicho, oiga, ¿y quién es esta persona? Pues aquí está. Pero como dices tú, a veces cómo lo iban a tomar, ¿no? Esas personas.
Eh, ha habido ocasiones, por ejemplo, en toda esta etapa que has tenido ese acercamiento con estas energías, con estas almas en pena, digamos, que, que se haya manifestado alguien que te haya provocado mucho miedo, Sharon. Que recuerdes a una presencia, por ejemplo, veías tú a la muchacha, decías, pues se le tapaba el rostro con su cabello, que nomás de imaginarme ver esa muchacha pálida, no sé, pero no sé, hubo alguna ocasión que a lo mejor el caso de decirle a tu mamá, vámonos mamá, yo ya no aguanto aquí, esta persona es mala, Mm, sí hubo ocasiones en las que obviamente la entidad no era buena o cosas así, pero siempre fue como que me aferraba mucho a de que no, vamos a quedarnos aquí o de que pues a ver qué quiere o así. la curiosidad. Sí, de que pues a ver qué quiere o pues saber qué puedo saber de ella o de que a veces era como que en ocasiones que tuve de yendo a explorar con mis papás, sí era como más de que, no, pues déjenme sola aquí a ver qué quiere o qué le puedo ayudar. Pero pues obviamente sí hubo, porque obviamente pues ya era un poquito más grande, pero pues obviamente antes sí la señora era algo que yo a veces gritando yo le decía a mis papás de que es que ahí está, o estando todos juntos y estando en la compañía de mis papás, yo no, o sea, aún así no me sentía como que lo suficiente protegida para estar con alguien, o sea, ahí estarla viendo 24/7, en todos lados. Obviamente eso era algo que yo no aguantaba porque era como que gritando, decía de que es que ahí está y de que no se mueve. Y el estar con la preocupación de que es que qué tal si le hace algo a mi mamá o de que a mi hermana o de que a mi papá, porque ya llegó un punto en el que hasta mi papá tenía miedo. Entonces, obviamente eso era algo muy fuerte porque pues obviamente de estar una vida normal, de que tranquila, a pasar de un día para otro a ver a alguien con las características que tenía esa señora, obviamente, y a mi edad de 10 años, obviamente era algo que yo no entendía o algo muy impactante en ese momento. También ver a la niña en el baño era como de que sí me choqueaba y me paralizaba en ese momento, pero yo decía de que, o sea, la ves, pero no le dices nada, te sales y todo normal y no te va a hacer nada. Entonces sí eran situaciones en las que obviamente sí me da miedo, pero como que a la vez yo decía no demostrarlo tanto o algo así, ¿no? Ujú. Te digo, te enfrentaste, por ejemplo, a energías malas que a lo mejor, no sé, amenazaban a alguien más. Porque sabemos que muchas veces las personas mueren pues enojadas, con pendientes también, inclusive con pendientes. Dicen que a veces una persona así como tú, Sharon, eh, con esa forma, con eso especial que eres tú, ¿verdad? Con ese don que tienes o ese poder, que a veces no es bueno ir a un cementerio y menos a una fosa común. Porque imagínate cuántos hay enterrados en la fosa común, de cómo murieron, con sed de venganza, con pendientes, preocupaciones. Entonces pues, te puedes atraer muchas energías porque dicen, ¿sabes qué? Sharon es un canal, ella me puede escuchar, ella me puede ver, ella puede a lo mejor llevar el mensaje a esa persona. Y te digo, hablando de este tipo de mensajes, me platicaba tu mamá, Maya, que en una investigación que fueron, que tú ibas como espectadora, ¿no? Ayudaste a una persona, ayudaste a una señora, dándole un mensaje de su hijo que se había desvivido en ese momento. Sí, ese día pues acostumbrábamos a acompañar a mis papás.
Vamos y pues obviamente yo no sabía nada, yo nada más iba a acompañar a mis papás porque iban a ir a grabar. Lo único que yo recordaba era que porque la señora los había contactado, que porque ahí como que se les desaparecían tesoros y que se les aparecían a alguien y que querían que fueran a investigar. Para esto pues obviamente la señora no nos comentó nada de su hijo porque pues no era el tema en el que iban. Me acuerdo que empiezan a grabar la casa y creo que hacía frío esa vez y yo me quedé afuera. Ellos entraron a un cuarto, creo, si no me equivoco, a explorar y yo me quedé afuera. Me acuerdo que me empecé a sentir muy mal. Empecé a sentirme como que con mucha presión en el cuerpo y me acuerdo que yo le dije a mi mamá que me estaba sintiendo muy mal. Y después, o sea, después de eso, ya no recuerdo nada más. Lo que sí recuerdo es que mis papás me sacaron cargada, mi papá me sacó cargada. Recuerdo que mi mamá me dijo que tenía la mandíbula muy entumida, o sea, que no podía ni hablar porque la tenía muy entumida. Como que en ese momento como que sentía que estaba, pero no estaba en sí, pero en mi cuerpo. O sea, como que era mi cuerpo, pero no mi alma. O sea, entonces, sí oía lo que estaba pasando, pero yo lo oía muy, o sea, muy a lo lejos. O sea, entonces, me acuerdo que pasa eso. Yo les pido a mis papás que me lleven con la señora porque yo quiero hablar con ella. Me acuerdo que la señora me meten, está la cocina de la señora, me sientan en una silla y me acuerdo que pues yo no tenía movilidad. Entonces me acuerdo que en la silla mi mamá me estaba agarrando porque yo estaba de que desmayada casi casi. Entonces yo no tenía como que esa firmeza en el cuerpo y mi mamá me tenía que estar agarrando. Y nunca me había pasado eso, o sea, sí era como que ver a las personas, pero nunca me había pasado eso de que alguien usara mi cuerpo para poder despedirse o darle un mensaje a alguien. Entonces, su hijo se empieza a despedir de ella, le empieza a decir que la perdone, que se había arrepentido, que él no quería hacerlo, y que le cuidara a su hijo, que le cuidara a su hijo, y la señora pues de que grita, o sea, diciéndole que no, que sí, y que yo te lo cuido, y que yo te perdono, y yo me acuerdo que la señora se me hincó, yo estaba sentada y la señora se me hincó, y fue cuando de que yo le empecé a hacer caricias en la cara, y la señora pues empezó a gritar de que estaba viendo a su hijo en mí, que esas eran las mismas caricias que le hacía a su hijo. Y la señora estaba diciendo que estaba viendo la cara de su hijo en mí. Que ella lo estaba viendo, que yo era su hijo y que yo era su hijo y que esas eran las caricias que su hijo le hacía, que pues lo perdonaba, que ella le iba a cuidar a su hijo, que no se preocupara de nada. Pero la señora de que gritando así, unos gritos de que, o sea, mal. Y la señora lo que repetía mucho es que ella estaba viendo la cara de su hijo en mí. Mismo lo digo, lo siento y lo voy a sentir por toda mi vida. Gracias, 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 porque yo anhelaba este momento. Gracias, gracias. Yo voy a ir a un lugar mejor. Usted, tranquilo. Yo lo voy a cuidar siempre. A tu hijo, hijo. Pero creo que ahí como que todos decían, porque yo estaba como que mirándola a la señora y como que tenía el cabello a la cara y como que solamente la señora estaba viendo eso en ese momento.
ya de que gritando a la señora, de que eso, de que lo perdonaba, de que estaba bien, que él descansara. Este, Me acuerdo que cuando entré volviendo en sí, mi papá me empieza a hacer preguntas así como que a ver si era yo y creo que todas las saqué mal, que no sé ni lo que le dije. Y me acuerdo que empecé a comer mucho de la señora que pues nos estaba ofreciendo de comer. Este, y si no recuerdo, creo que la señora había dicho que creo que su hijo se había arrepentido de haberse quitado la vida. Entonces, pues obviamente coincidía eso, que él no quería, que lo perdonara, y sí, porque creo que la señora había dicho que a lo que le habían dicho los forenses, su hijo se había arrepentido. Pero pues al final ya no pudo. Este, que pues obviamente tenía a su hijo y que yo le había dicho el apodo del niño, pues obviamente yo no sabía ni que había... No, pues nadie, yo creo, de los que Sí, estaban ahí, ¿verdad? o sea, ¿cómo yo iba a saber de le había muerto, suicidado a su hijo, que tenía un nieto, que el apodo del nieto, las caricias que le hacía? Entonces, ya la señora como que me empezó a entrar de que platicarnos un poquito más y pues ya fue como que el agradecimiento. Este, y ya después de ahí me acuerdo que yo le decía a mi mamá de que vamos, o sea, quiero ir con la señora, o quiero ir a visitarla, a ver cómo está. Pero a veces por cuestiones de tiempo, por cuestiones de los trabajos de mi papá, o no saber como que la señora cuándo iba a estar o así, pues ya no volvimos a esa vecindad, pero siempre quedó él como que, yo le decía a mi mamá de que vamos con la señora y quiero ver cómo está y vamos a visitarla, pero pues hasta la fecha no, ya no he sabido nada de esa señora. Hay otro caso, Sharon, que me platicó tu mamá, de un lugar, Los Molinos, allá de la ex hacienda Santa María del Rosario, que es un lugar donde se han cometido muchas cosas, mucha brujería. En esa ocasión los acompañaste a ese sitio. Es un lugar tenebroso, inclusive de día. Se ve a la distancia, ¿verdad? Yo he tenido testimonios de guardias que cuidan el parque Santa María que dicen que se manifiestan unos perros enormes antes de llegar al molino. Ya es que es un caminito y creo que hay por ahí una casita, no está abandonada. Decían los guardias del parque que veían unos perros enormes, Santiago, se escuchan lamentos de ese lugar. Tú en esa ocasión, pues volviste a acompañar a tus papás en esa exploración. Sí, así es. Pues volví a ir con ellos. Llegamos a ese molino y pues todo iba bien, o sea, la exploración normal. Hasta que llegamos a unos cuartos y mis papás empezaron a usar los aparatos del Spirit Box. Entonces, también iban otros exploradores y me acuerdo que como que al otro explorador como que no le estaban respondiendo, como que no estaba funcionando. Entonces, en ese momento yo les dije que las personas no iban a hablar con ellos. A veces en esa ocasión fue como las entidades que estaban ahí eran como que murmullos diciéndome que no iban a hablar con ellos. Entonces, yo le dije a este chavo de que pues no van a hablar contigo, no les van a decir nada. Y pues aparte pues están de que en este cuarto pues no van a hallar nada. Váyanse a este cuarto y ahí a lo mejor sí. Entonces, O sea, esas voces, tú escuchas, voces de que de hombres. Sí, eran de hombres. Y que decían, con él no sí, queremos. Que con él no iban a hablar, que no le iban a responder nada, y que se fueran a otro cuarto. O sea, como que todo era con la intención de ver qué había pasado ahí. Entonces, nos vamos a otro cuarto, y me acuerdo que había mucha ropa, en ese cuarto había demasiada ropa de que como quemada y estaba repleto el piso de ropa. Y me acuerdo que esa vez yo les dije a mis papás que me dejaran en ese cuarto
y pues que se salieran. Y mi mamá me decía de que pues no, o de que mi mamá de que con la lámpara, de que echándome la luz y así. Y yo le decía de que no, se apaga todo, de que pues no te preocupes y déjame aquí sola. Se salen todos, yo me quedo en ese cuarto, a oscuras, me quedo en medio de todo el cuarto y empecé a entrar como en un trance, y me acuerdo que volví a vivir lo que había pasado ahí, porque me acuerdo que me vi enfrente de una pared y me acuerdo que vi a 3 hombres, entre 2 o 3 hombres y estaban hincados. Me acuerdo de la ropa de uno de ellos. Uno traía de que una camisa verde, tenía bigote, traía una gorra, y estaban de que ahí hincados y estaban amarrados. Y me acuerdo que le estaban como que suplicando a alguien, pero mientras suplicaban, pues estaban suplicando donde estaba yo. Entonces, yo decía de que, ¿por qué me dicen a mí? Pero yo volteaba a ver a los alrededores y veía personas paradas a los lados, pero yo no les veía la cara. Entonces, era como que más la presión y el susto de decir, pues no me están suplicando a mí, pero están de que yo, o sea, lo estoy viendo de O sea, frente. tú estás como que en medio de los dos. Sí. O sea, de los que estaban hincados y los que los estaban... Exacto. Entonces, yo era como de que, o sea, ¿qué hago? O sea, era una desesperación como que en ese trance de, pues, ¿qué hago? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces me acuerdo que los 3 señores empezaban a llorar y uno, o sea, suplicaban de que no le hiciera nada, que perdonen. Y me acuerdo que uno de ellos le decía que pensara en sus hijas, que pensara en su familia. Y pues me acuerdo que en ese momento a los que estaban atrás, eran puras risas, de que riéndose de los señores. Y a los que estaban ahí. Sí, o sea, yo oía puras risas, de que risas y luego llantos y luego súplicas y luego de que por favor y de que otra vez riéndose. Entonces yo dije, me voy a volver loca, o sea, yo dije, ¿qué voy a hacer? Pero como todavía no lo manejaba tanto, yo decía, ¿cómo vuelvo en sí? O sea, exacto. ¿Cómo salgo de aquí? Sí, ¿cómo ¿verdad? salgo de aquí? O sea, yo dije, ¿cómo le hago? Entonces, en ese momento no podía, o sea, porque pues no era como que lo pudiera controlar o manejar todavía. Entonces me acuerdo que esas 3 personas las empezaron a quemar. Y me acuerdo que nada más vi a las 3 personas de que quemándose, o sea, a las 3 quemándose, gritando. Y creo que eso es algo que después de ahí me traumó, o sea, me acuerdo que las vi quemándose, gritando, las otras personas riéndose. Entonces, fue muy, muy, muy traumático ver una escena así y volverla a vivir como si hubiera pasado en ese momento. Entonces, me acuerdo que como volví en sí, me empecé como que a querer desmayar, me empecé a tambalear y fue cuando mi mamá entró por mí, me agarran y me sacan del lugar. Entonces, después en los comentarios a mi papá le empezaron a poner de que como por ahí de 2010, ahí habían matado a 2 hombres y así. Entonces, le empezaban a poner de que no, es que en el 2010 pues pasó este suceso o de que pues ahí lo usaban para eso. Entonces, cuando pues yo ni sabía, yo nada más iba con mis papás pues a Sí. acompañarlos porque pues no era como Exactamente. que conociera tanto ese lugar o las historias que había detrás de esos lugares. O sea, pues yo nada más fui a acompañar a mis papás, pero pues yo no sabía. Pero ya es cuando escuchas que dices, a él no le vamos a decir nada. Además, aquí no hay nada. Todo está acá. Ajá, sí. De que dijeron de que no, pues no le vamos a decir nada, de que no vamos a hablar con él, no, pues no va a pasar nada aquí. De que aparte, aquí no van a hallar nada, váyanse al otro cuarto y ahí sí va a haber algo. Y pues fue lo que pasó en ese lugar, donde ellos me decían que ahí iba a haber algo. Fue cuando nos pasamos ese cuarto y pues hubo toda esa actividad. Porque me acuerdo que el chavo de que con el Spirit Box, de que las paredes y de que todo y no le daban respuesta. O sea, él preguntaba y preguntaba y no le hablaban y no le hablaban. Y fue cuando ya le dije que pues no te van a decir nada. O sea, no van a platicar contigo. Nos vamos al otro cuarto y fue donde pasa todo este suceso que después de ahí sí me marcó mucho y es algo que recuerdo como si hubiera pasado ayer. O sea, fue algo porque yo tenía como 13 o 14 años.
Entonces, sí fue algo muy traumático, que fue algo que me quedó marcado porque pues obviamente es algo que jamás te No. esperas ver o que jamás esperas presenciar. Y a lo mejor, o sea, se sintió como si lo hubieras visto en físico, o sea, como si yo hubiera estado ahí en ese, o sea, en el preciso momento en el que pasó. O sea, a lo mejor lo volví a vivir, pero se sintió igual como si tú estuvieras ahí presente y te hubieras ese de que momento, teletransportado, sí, a los años donde pasó. Entonces, sí fue algo muy traumático que sí me marcó un antes y un después, y es algo que siempre tengo de que guardado, de que así. En el momento no le dije nada a mi mamá de qué características o así, pero después sí le dije de que, porque me acuerdo que de esta vecindad no me acordaba, o sea, yo no me acuerdo de qué pasó exactamente. Todo fue porque mi mamá me dijo todo. Entonces, este audio que hay de por medio de cuando la señora empezó que se grabó, me acuerdo, yo no lo puedo escuchar. O sea, nunca lo he escuchado completo, nunca lo he escuchado, o sea, de que 5 segundos sí ya, porque yo no lo puedo escuchar y nunca he escuchado ese audio. O sea, jamás lo he escuchado y no quiero escucharlo. Eso simplemente fue porque mi mamá era como que me contó lo que pasó, de que tampoco fue por el audio porque pues no lo he escuchado, fue como Sí. que lo que mi mamá me contó porque yo no estaba, o sea, yo no sabía ni lo que había pasado. O sea, Exactamente. después yo estaba de que pues qué me pasó, o sea, de que lo único que me acuerdo fue cuando estaba afuera de que sentada esperando a que mis papás pues acabaran de grabar y después de ahí ya no me acuerdo de absolutamente nada. Fíjate, Sharon, esto, vamos a ver si tus papás nos pasan el audio para ponerlo aquí en el podcast, ¿verdad? Ponerlo, no sé, al final, a ver, escuchar ese audio cuando le pasa el mensaje a esta señora. El hecho de estar ahí, por ejemplo, en ese caso de estos hombres, ¿verdad? En ese lugar. ¿Alguna vez has sentido el de ya no seguir con esto, el decir, ¿por qué a mí me pasa esto? ¿Por qué yo veo este tipo de cosas? Después de esa situación fue algo que yo decidí que ya no quería, porque sí muchas personas me dijeron de que personas que estaban envueltas en el tema o en alguna santería o en que eran brujos, así siempre me decían de que prepárate, o de que una vez según un brujo me abrió el tercer ojo, de que porque yo tenía un don muy, muy especial. Y han sido muchas las personas que a lo mejor, algunas sí son especialistas, que si me prepare, pero nunca he querido hacerlo porque no siento que aún no estoy preparada. Como nunca he querido como que seguir con ese tema. Porque en una ocasión también fue como de que una señora conocida a mis papás les dijo que si podía ir a su casa para decirle que su hijo se había descansado, si estaba descansando. Pues yo le decía a mi mamá de que no, porque no es como que yo sea especialista en eso, de que ya estoy, de que O que súper llegas a ver, preparada. manifiéstate. O sea, Sí. esto llega de Ajá. repente. Entonces yo le decía que como yo le voy a decir si yo no estoy especializada en eso, yo no, o sea, yo no sé, dije, ¿cómo le voy a decir? Pero fui y me acuerdo que me pasaron al cuarto del que era del señor, me encerré en ese cuarto, estaba a oscuras y me acuerdo que yo decía que pues es que no sé si va a hablar o cómo le voy a hacer para interpretar con él, y de la nada, o sea, yo le decía de que, o sea, algo que me quieras decir, de que algo que le quieras decir, que quieres que les diga. Y me acuerdo que solo me empezó a decir de que no, pues es que tienen problema de esto, de que el negocio, que sí, problema con mi hermano y así. Me acuerdo que salgo del cuarto y le digo de que la señora, de que no, pues es que me dijo que si no se ponían de que
abusados con el negocio, que iba a quebrar, que los problemas que tienen con el hijo y así. Y la señora me empezó a decir de que no, pues sí, es que este hijo que no se quiere hacer cargo del negocio. Exacto. Y me empezó a decir todo. Pues, ¿sabes? También una experiencia que pasó con Ociel Ochoa. Ujú. Que fuimos a la radio con él. Y me acuerdo que esa vez mi hermana y yo habíamos visto algo en el baño de ahí. Y me acuerdo que él nos había dicho que el elevador se detenía en un piso, en un tercero, no me acuerdo. No, que creo que piso. estaba vacío el piso ese, ¿no? Sí, Algo así. y que el elevador siempre fallaba en ese piso y que pues no había nada en ese piso. Entonces me acuerdo que yo le dije que pues vamos a ese piso. Nunca iban para ese piso no sé, nadie iba para allá. Entonces me acuerdo que esa vez pues dijimos de que pues vamos a ese piso a ver qué pasa. Me acuerdo que estaba todo apagado. Llegamos a ese piso y me acuerdo que yo me meto a un cuarto y también el de que estaba todo oscuro y pues él con la linterna y así. Yo le decía de que no, de que pues quítala, o sea, Quítala, sí, no. no pasa nada y así. Y me acuerdo que él estaba en la entrada del cuarto y me acuerdo que pues la puerta estaba como que entreabierta y yo estaba en medio del cuarto y él estaba de que pues afuera esperándome a que yo saliera. Y él lo que dice es que vio, o sea, que yo estaba dándole la espalda y que la puerta se empezó a mover sola como que queriéndose cerrar. Entonces me acuerdo que él nos dijo que había visto a una identidad, pero que la vio muy feo. Y me acuerdo que salimos, y llegando de que a recepción, él estaba pálido, o sea, pálido. Y de que, diciéndonos que él nunca había experimentado y nunca había visto nada. Y que eso era la primera vez que él veía algo de que así en carne propia. Que porque él nunca había visto como que un fantasma o de que pasara una entidad así. Y me acuerdo que estaba de que pálido y diciendo de que no se lo podía creer, que era la primera vez que tenía como que la oportunidad de ver algo, y fue lo que pasó, que me acuerdo que yo estaba de espaldas y él vio de que se iba cerrando la puerta como si alguien me fuera a dejar ahí encerrada. Y me acuerdo que esa vez era porque yo había tenido contacto con un señor que ya estaba muy grande, que era el que estaba de que ahí siempre. Y yo le decía de que no, o sea, esa vez pues sí le dije que no, pues es esto lo que está aquí. Y pues dudo que se vaya porque el señor como que no hace mucho tiempo vivió aquí, pues él dice que todo esto es de él y pues aquí se va a quedar. Entonces, pero después obviamente sí, hasta la fecha es algo que no estoy preparada para especializarme en eso, porque siento que con todo lo que ha pasado no me siento todavía preparada o capaz porque o sea, obviamente ahorita no sé cómo manejar algunas situaciones. Pero sí es como que nunca he querido especializarme o ir más allá de saber, de envolverme más del tema. Mi mamá sí es como que sí me lo dice de que es que deberías prepararte y de que pues que mira, puedes ayudar a la gente. Mira, puedes prepararte así. Pero siempre está, o sea, después de que pasó eso en el molino, no, o sea, ya no es como de que... Es que, te digo, mucha gente a lo mejor a decir, mira, puedes ayudar a muchas personas. Sí, pero imagínate ir caminando por la calle y dices, ah, caray, esta persona está viva o está muerta, ¿verdad? O llegar a algún lugar que te quieran transmitir ese mensaje. Pues es complicado. Para alguien externo, pues sí dice, pues está padre, ¿no? Que te digan, el mensaje para la familia, dónde guardó los centenarios, ¿verdad? Algo por el estilo. Pero para el que lo vive, pues es algo complicado. Es algo muy complicado porque no sé, imagínate llegar a una fiesta, por ejemplo,
y que te empiecen a bombardear los seres, las energías que están ahí. No, es que dile a él y dile, oye, pues mejor me voy, ¿verdad? Mejor me voy de aquí. Y como decía tu mamá en una entrevista que le hice aquí en Contadores de Historias, que dice, bueno, se ha topado con este tipo de energías, pero ¿qué tal si llega una energía mala? ¿Cómo sacarla de su cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo eliminar ese contacto, ¿verdad? Pero Sharon, tú hasta con todo esto que te pasa, que has vivido, ¿hasta dónde quieres llegar tú, Sharon? Es que todo este tema es muy interesante. Y obviamente si te sientes bendecida, entre comillas, por tener esta habilidad de poder contactar con personas, y obviamente también es bonito el ayudar a otra gente, pero siento que sí me gustaría especializarme o saber un poquito más del tema y poder saber cómo controlarlo, porque como dices, o sea, si llega algo, hasta ahorita pues no me ha tocado que sea algo maligno, pero el día que llegue, ¿cómo lo vamos a controlar nosotros? Y una vez mi mamá, cuando pasó lo de la señora, dijo de que pues es que si era algo malo, ¿cómo? Imagínate llevárnosla al seguro. ¿Cómo le vas a explicar a un doctor que tu hija está pasando por eso? O sea, exacto, es imposible. Entonces, o sea, obviamente... ¿te gustaría especializarte, adentrarte más en este tema, especializarte? Sí, para poder sobrellevarlo. Dominar esa habilidad. O sea, cuando se presente, saber qué hacer o qué precauciones tomar. O sea, con lo que pasó con este muchacho, pues nada más, o sea, no fue como de que yo me diera cuenta y decir de que no quiero que te metas o de que no te doy permiso porque no lo sabía controlar. Obviamente más adelante que ya lo tenga como más controlado, que ya me envuelva más en el tema, pues tener ese control de saber qué sí es bueno, qué es malo, y poder marcar un límite con alguna presencia que yo sé que a lo mejor pues no voy a poder controlar. Entonces, sí, es muy profundo el tema y tienes que entender muchas cosas porque a veces es como de que el don y luego me dijeron que tenía una especialidad que embruja, que Wicca y que podía trabajar con plantas. Entonces, son muchas cosas que tengo que trabajar, y tengo que aprender más para poder, manejar la situación. Pero pues sí me gustaría, me he frenado mucho por el miedo porque yo digo, es muy agotador. Es muy agotador el que te estén quitando las energías, el estar viendo a personas por todos lados, que si dile esto, que si dile lo otro. Sí, es muy agotador y es muy cansado, pero pues obviamente a la larga, si ya traes eso, pues obviamente lo tienes que aprender a manejar. Porque pues no es como de que es que ya no lo quiero y pues ya no lo vas a tener. Pues obviamente siento que es algo que va a estar ahí, pues obviamente de alguna manera lo tienes que aprender a manejar y tratar de sobrellevarlo lo más maduro posible. Pero pues obviamente sí quiero aprender y saber cómo funciona todo. Así es, y con mucha precaución, ¿verdad? Con mucho cuidado y saber quién es la persona que te va a guiar también en esto. Que realmente sepa, que no nomás te quieran utilizar así como decir, no, pues Sharon está conmigo en el consultorio y Sharon les puede decir muchas cosas, o sea, nomás como para explotarte, sino que encontrar a una persona que realmente te encamine para desarrollarme más esta habilidad, Sharon. Oye, pues fue muy interesante esta plática, Sharon. Espero algún día acompañarte en alguna exploración. Yo pienso que va a ser algo interesante. No sé si quieras tus redes sociales o las redes sociales de tu papá, mejor, las de Cazadores, porque si no, van a empezar, oye, Sharon, ayúdame, contáctame, o no sé si quieras si tú tengas alguna red social también.
Pues las de mis papás. Cazadores Sí, de Tesoros JM. En cualquier red social ahí los encuentro. Perfecto. Sharon, muchísimas gracias por haber aceptado. Y ahora sí, me jacto de tener la primicia con Sharon. Saludos a mi amigo Paco Arias. No te creas, Paco. Saludotes a ti, a Jaciel y a tu hermano. Muchas gracias. Y pues gracias, Sharon, por haber estado aquí. ¿Te la pasaste bien? Sí, muy a gusto. Sí. Muchas Perfecto. Sharon, gracias. Mi nombre es Santiago Segovia, investigador paranormal. Los espero en el siguiente capítulo de Contadores de Historias.